Como bien decía el hermano, nosotros buscamos salir de la religión. No somos una denominación más o una religión más o una secta más que se desvió del cristianismo. ¿Por qué? ¿Por qué no entramos en esa categoría? Porque estamos haciendo algo profeta. Porque es profecía. Si usted busca en los profetas, mire que hay una palabra que dice, el Eterno dijo, nada hará Yahweh, nuestro Elohim, sin antes anunciarlo a sus siervos los profetas. Eso es una ley, es un decreto que Dios tiene que cumplirse. Si usted busca en los profetas, vaya a Jeremías, Isaías, cualquier profeta de toda la Biblia, nunca va a encontrar que hable del cristianismo, que va a salir una nueva iglesia, una denominación, un nuevo grupo de creyentes que se van a ir al cielo y que esos son el pueblo escogido del Eterno. No existe ningún profeta. ¿De qué hablan todos los profetas? Hablan de la restauración de Israel. Todos los profetas, todos, sin falta. Usted vaya a leer, dedíquese un tiempo a leer cada uno de los profetas y va a ver qué tienen en común. Hablan de la restauración de Israel. Lo mismo que le preguntaron los discípulos a Yeshua antes de su ascensión. ¿Restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Esa fue la pregunta. Bien decía el hermano, no le preguntaron, ¿vas a conformar tu iglesia cristiana en este tiempo? No. Restauración del pueblo. De acuerdo a la historia secular, porque este movimiento que estamos haciendo nosotros aquí no se podría desarrollar si no conocemos historia y si no conocemos contexto bíblico. Pues de acuerdo a la historia y de acuerdo a la historia bíblica, Israel, que en un principio fueron 12 tribus, luego se dividieron en dos, la gran mayoría de esas 12 tribus, que son 10, fueron esparcidas, fueron llevadas a las 4 esquinas de la tierra y no han llegado todavía, no han vuelto a la tierra de Israel, eso no se ha cumplido. La parte de las 2 tribus del sur, ellas también ocurrió exactamente lo mismo, después de la última revuelta judía, fueron exiliados de su tierra, salieron de la tierra de Israel y le llamaban tierra de Palestina, eso es historia, y así mismo llegaron a España, de España vemos que llegaron acá, y estamos dispersos en todas las 4 esquinas del mundo, como hablan los profetas, y dice que los reunirá. Si usted investiga en las escrituras cómo va a ser esa reunión, cuál es el detonador, cómo empieza esa restauración, usted se va a dar cuenta, lea Deuteronomio capítulo 30, por palabras de Moisés, el profeta del Eterno, que guió a su pueblo, y dice que la restauración se dará en medio de las naciones. Dice, allí en medio de las naciones, ustedes empezarán a guardar mis mandamientos, los mandamientos que yo les doy hoy, dice Moisés. Empezarán a guardar los mandamientos del Eterno, empezarán a guardar el Shabbat, empezarán a guardar las fiestas, y esa es señal de que ha puesto la ley en el corazón del pueblo, y eso solo se logró a través del Mesías. No hay un desfase, todo es una perfecta armonía en la historia bíblica. Así que cuando alguno de ustedes en algún momento estaba en una iglesia cristiana o está en una iglesia cristiana y empieza a leer, dice, no, pues yo tengo que guardar el Shabbat. Porque aquí Juan mismo dice que el que comete pecado es el que infringe la ley. Y razonamos, ¿qué era lo que Juan se refería con la ley en ese tiempo? ¿Qué era lo que los apóstoles conocían como la ley? La ley de Moisés, todos guardaban eso. Por lo tanto, entonces, si como chancho, que dice la Biblia, la ley que no debo comer, estoy pecando. Eso es un pecado, de acuerdo a la Biblia. Y empezamos a entender, y empezamos la restauración, y la restauración empieza con el nombre del Eterno. Yahweh, bendito sea, ese es el nombre del Eterno. Cuando uno entiende el nombre, ese nombre lo introduce el Shabbat, ese nombre no solo lo lleva al Shabbat, lo lleva a la Torá, los mandamientos, y lo lleva a donde estamos nosotros hoy aquí, preparándonos para poder salvar nuestro linaje. Nos damos cuenta que no solo somos ecuatorianos de nacimiento, sino que realmente hay una restauración genética, que no es espiritual como la llamaba el cristianismo, que dice, somos hijos de Abraham, pero no son hijos espirituales de Abraham. Las profecías no hablan así, hablan de que es genética, es descendencia. Desde el inicio de los tiempos se empezó un conflicto en el cual estamos viviendo y lo vemos a diario, lo vemos en los periódicos, lo vemos en las noticias, de manera internacional, cuando se dijo, pondré enemistad entre tu simiente, le decía a la serpiente, la simiente de la serpiente, y entre la simiente de la mujer. Va a haber una enemistad. Son 2 linajes genéticos. Son 2 linajes genéticos y esos 2 linajes están en conflictos hasta el día de hoy. Y toda la Biblia, si usted ve, por eso es que usted nota que en la Escritura el Eterno siempre cuida el linaje de su pueblo, no se mezclen, no se junten con esas mujeres, no se unan a esos pueblos, no hagan pactos con ellos. Y es cuidar y depurar un linaje, cuidar ese linaje, y eso lo vemos que dura hasta el tiempo del libro de Apocalipsis, que es lo que estamos nosotros hoy, restaurando ese linaje que se está levantando. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de un tema que también espero nos pueda ayudar
de alguna manera a salir de la religión, a poder salir de ese pensamiento religioso. Figurita, a ver, vamos a ver. Acá. La figura acá. Sí. Ahí estamos, listos. Salir de ese pensamiento religioso, y ese es el propósito por el que estamos aquí, ¿no? No solamente vamos a leer Biblia, vamos a estudiar la Biblia, vamos a comparar la Biblia con la historia, eso es lo importante, y tenemos que hacer un contraste en eso, que todo cuadre, porque si usted se pone a estudiar la historia del cristianismo, o historia, y se pone a estudiar la historia bíblica, y lo que dice la Biblia, usted se va a dar cuenta que no compagina. La teología cristiana hasta el día de hoy realmente es algo que se sostiene y pende de un hilo que cualquiera la puede derrumbar, hasta un joven, un niño, con simple historia, con simples conocimientos históricos, ¿no? Entonces vamos a tratar de ir entendiendo en el mundo en el que vivimos. Esa es la idea de hoy. Vamos a estudiar, el tema es el contexto legal del juicio del lago de fuego. Hemos escuchado el lago de fuego y normalmente pensamos que es realmente como un río de lava ardiente y que la gente cae y sufre. Y pensamos que eso es lo que va a ocurrir al final de los tiempos, cuando dice que la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, que el hombre de pecado y la bestia y el falso profeta fueron lanzados vivos al lago de fuego, y pensamos que están allí y van a estar allí por toda la eternidad quemándose. ¿De qué se trata eso? Como decía, vamos a restaurar el contexto, y para eso necesitamos contexto cultural y contexto histórico. También vamos a hablar acerca de las entidades y su relación con nuestro mundo, en el juicio final también de ellos. Porque normalmente nosotros en la escuelita, yo no lo digo por mí, me enseñaron que en la escuelita, por ejemplo, los antiguos incas adoraban imágenes de piedra, adoraban al sol, adoraban imágenes de madera, y leemos la historia bíblica y puede que alguien aquí pueda pensar, pero mira cómo estos israelitas, teniendo un Dios tan poderoso, se iban y se volvían a hacer dioses de madera y dioses de piedra, y creemos que qué tontos, ¿no? Postrarte delante de una madera. Y pensamos que eso era así, pero es que hay algo que se nos ha ocultado a nosotros en este último tiempo. Nos creemos más avanzados a veces, pero no, realmente el mundo antiguo conocía mejor cómo se movía este mundo. Nosotros hemos sido atrapados en un sistema donde vemos lo que se nos permite ver, lo que ellos quieren que veamos y cómo quieren que veamos el mundo. Realmente ellos sí entendían que el mundo en el que vivimos coexistía entre entidades, entre seres que no eran humanos, seres a los que ellos llamaban dioses. Existía esa realidad en la que ellos ven, hay historias en todas las culturas, el inicio de las civilizaciones, usted en todas las culturas va a encontrar seres de las estrellas bajando y dando conocimientos a los hombres, en todas las culturas. No existe uno que no exista, que no pase eso. De hecho, si usted lee la Biblia, Génesis 6, habla de estos seres de las estrellas que bajaron y tuvieron intimidad y procreación con las mujeres, las hijas de los hombres de la raíz. Y crearon seres de los cuales dice allí, ellos, Moisés dice, son los poderosos hasta el día de hoy, dice Moisés. Y eso Moisés está narrando un hecho de hace 2000 años antes de él. Dice, hasta el día de hoy son los poderosos los que gobiernan la tierra, y es lo que mencionaba el hermano. Hasta el día de hoy, esa genética cambiada, porque se puede seguir los linajes de ellos, son los que gobiernan la tierra, la élite mundial. Cuando nosotros vamos a entender esto, vamos a comprender, como bien nos decía nuestro hermano, no es que el Mesías viene a rescatar a su pueblo para llevarlos a la iglesia, llevarlos al cielo, a la iglesia, y viene por el borrachín de la esquina, viene por la prostituta que quedó allá y por todos ellos, no, o sea, él viene porque ellos, la élite, realmente ha fraguado una agenda llena de maldad para la destrucción de ¿qué? De la genética de Abraham, porque ellos cuidan su genética, para destruir a la genética del pueblo del Eterno, porque es por genética. Y vamos a ver que esto no es ficción, vamos a ver que está en todas las cosas, y ellos no, cada día, cada año que pasa, lo hacen más abiertamente y nos muestran sus dioses, sus ídolos, sus rituales de una manera más abierta. Y realmente, si no tenemos este conocimiento, aplaudimos y decimos, qué bonito los eventos que pasaron en ese programa, qué bonito del programa de televisión, y no nos damos cuenta que están ellos mostrándonos sus ídolos y sus idolatrías. Si creemos nosotros que eso de los rituales que se hacían a dioses como Moloch y los rituales que se hacían a Baal eran cosas del mundo antiguo y que ya hoy no se hacen, estamos equivocados. Porque hasta el día de hoy esa élite es la que sacrifica niños, esa élite es la que hace rituales a Moloch todavía. Y vamos a ver.
y está en nuestras caras, y lo hacen delante de nosotros. Y vamos a ver esto. Entonces, para iniciar, un verso que cita Shaul o Pablo en el libro de Efesios, él dice: porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. ¿En dónde dice? En las regiones celestes. Regiones celestes. Allá arriba. Hay una posibilidad que, por ejemplo, le preguntemos a un pastor cristiano si cree en los extraterrestres, y puede que ellos digan: no, eso es ficción. ¿Por qué? Porque el problema es que cuando nosotros pensamos en extraterrestres, nos viene de una a la mente la imagen que Hollywood ha puesto. Solamente enanitos verdes o personas monstruos y cosas así. Pero realmente, ¿qué es un extraterrestre? Es alguien que es extraterrestre, o sea, que es fuera de la Tierra. Yo les pregunto, ¿un ángel es terrestre o extraterrestre? ¿Un querubín es terrestre o extraterrestre? Ya, son extraterrestres. O sea, ese es un concepto que debemos ir moldeando para cambiar esa manera religiosa, porque a veces pensamos en los ángeles y pensamos que son seres con túnicas, ojos azules, cabello rubio y con alitas. Eso es ficción, eso es algo que el catolicismo ha pintado, lo que ellos consideraban hermosura, pero eso no es así. No es de esa manera. De hecho, los que han visto ángeles y los que narran la escritura siempre son como jóvenes y se visten conforme a la vestidura de la época. O sea, si usted viera un ángel hoy día, no lo va a ver con túnica, lo va a ver con una ropa formal, normal de la época. O sea, son cosas que empezamos a entender y ellos siempre tienen una misión para eso, ¿no? Vamos a ver, miren, vamos a ir viendo poco a poco esta parte antes de entrar al tema bíblico y comparar y ver todo esto que se encuentra en la Biblia. Esto de aquí que tenemos nosotros en la imagen es la pirámide de la Maná. Creo que queda 4 horas de aquí, la Maná. Y se encontró esa pirámide que nos mostraba el hermano y se encuentra en el billete de $1, si la reconocemos, ¿no? ¿Por qué? ¿Quién la puso en el billete de $1? Creo que fue Benjamin Franklin quien puso eso en el billete de $1. ¿Y de dónde sacó él esa idea? No fue de la pirámide que encontraron en Ecuador, fue de una pirámide que encontraron en Sumeria, en Irak. Y ellos, los masones, la guardaron y se la dieron a él, a Benjamin Franklin, para que la pusiera él, o bueno, para que él, de su propia iniciativa, la puso en el billete de $1 porque creía que ahí había poder. Encontraron otra pirámide también en Egipto, ¿no? Si ustedes ven las pirámides egipcias, siempre tienen ese ojo arriba. A veces es la pirámide invertida, pero está en Egipto. Entonces, ¿qué quiero llevarles a reconocer con todo esto? Que aquí en Ecuador, allá en Egipto y allá en Irak tenían el mismo símbolo, la misma idea y creían que era algo de una fuente de poder. Hace años, miles de años, donde existía eso, hace miles de años donde el avión no existía y los barcos no podían llegar a esas tierras, porque eran tierras vírgenes de hecho, en la época que se crearon las pirámides. ¿Quién les dio ese conocimiento? ¿Por qué en lugares diferentes del mundo tenían ese conocimiento? Debía ser alguien que... También, ellos tenían las mismas ideas de rituales y tenían... Si ustedes miran esos jeroglíficos donde hay a veces esas personas y tienen una bolsita y tienen algo ahí parado y tienen a veces cara de león, cara de águila, un cara de buey o cara de hombre mismo, esos son seres que realmente decimos, mira, qué imaginación tenían, no eran seres reales. Ellos no era ficción cuando ellos veían seres bajar y que para ellos eran poderosos y le llamaban dioses. Si usted hoy día viajara hace 3000 años atrás y coge un encendedor y prende, hace fuego, para ellos usted es un poderoso, un dios, porque puede hacer fuego de las manos. Imagínense la tecnología que ellos tienen. La tecnología que ellos tenían en esa época, en la época de Génesis capítulo 6, para hacer híbridos, para hacer mezclas genéticas, y mucho antes de eso. Es tecnología. De hecho, los milagros que nosotros vemos en las escrituras no es como tal un milagro, ay mira, algo que se creó de la nada. No, es una especie de tecnología, una ciencia que el Eterno le dijo al hombre, esa ciencia no la toques, por eso le dijo, no tomes del árbol o del conocimiento de esa ciencia, no tomes de eso, está privado para ti. Y hay hombres que han entrado en ese conocimiento, que son ciencias en las cuales pueden manipular la materia. ¿Se recuerdan cuando por mandato del Eterno Aarón tira la vara y se convierte en serpiente? ¿Y qué hicieron los siervos de Faraón? Replicaron lo mismo, porque tenían conocimientos para manipular la materia.
de los cuales nosotros, hasta donde se muestran los libros, estamos recién entrando, tanteando a conocer eso, cuando hablamos ya de las moléculas, de la partícula de Dios, y estamos viendo todas estas cosas que la ciencia recién nos empieza a mostrar, estamos como que nos están mostrando recién, porque seguro que ellos tienen tecnología mucho más avanzada que no la muestran, pero es tecnología. Y yo lo que quiero ver con todo este estudio es que ustedes puedan entender al Eterno, comprender, porque miren que dice eso el libro del profeta Jeremías: alábese en esto el que se hubiera de alabar, en entenderme y en conocerme, que yo soy Yahweh, que hago justicia, juicio y misericordia en la tierra. Y quiero que entendamos que Él es un juez, Él es el juez de todo el universo, así le llamó Abraham, el juez de todo el universo, y todo lo que hace es por un proceso legal. Porque alguien en el cristianismo podría decir, pero si el problema es el diablo, entonces ¿por qué Dios no lo acababa de una vez y ya está? No, es que todo es un proceso legal. Todo es legalidad con el Eterno, Él es juez. Lo que estamos aprendiendo, la Torá, la ley que le llamamos a Moisés, no es leyes religiosas, es la constitución nacional del pueblo del Eterno, del pueblo de Israel. Él es Dios como constitución. Cuando usted, para que se entienda esa palabra, habla de un pecado, usted está hablando de un delito, porque está yendo en contra de la ley del pueblo, la ley, la constitución, la ley orgánica de Israel era la constitución, era la Torá. Esa es la verdad. El Eterno todo lo juzga a través de leyes. Miren, vamos a ir un poquito más allá para que entendamos esta partecita. Déjenme abrir la pantalla y veamos la legalidad del Eterno. ¿Se acuerdan ustedes en el libro de Éxodo, cuando dice que se levantó un faraón que no conoció a José, y empezó a oprimir a Israel porque él tomó consejo, llamó a sus consejeros y decía, bueno, ¿qué hacemos con este pueblo? Porque se está multiplicando, está siendo un pueblo fuerte. No vaya a ser que ellos se junten con nuestros enemigos y los venzan. Entonces, ¿cuál fue la resolución que le dijeron sus sabios? Bueno, tienes que acabarlos. Pero, y vemos que él hace un decreto de coger a los niños, ¿se acuerdan? Y los tiraba en el río. Ya, esto no es que él simplemente se le ocurrió y dijo, vamos a tirarlo al río y se acabó. Él no podía hacer ese genocidio porque sí, tenía que basarse en algo legal. Existe un conocimiento de leyes sumerias y leyes del antiguo Medio Oriente que se llamaba el juicio del río. Y ya lo vamos a ir viendo más adelante, porque eso tiene que ver con todo lo que estamos leyendo del lago de fuego, que es juicio, está hablando de juicio. El juicio del río está hablando de que si alguien era culpable, se lanzaba a esa persona al río, y si el río podía más que él, o sea, si alguien lo denunciaba a otra persona, pero no era culpable, lo denunciaba a una persona de un delito, como adulterio, como robo, robo de personas, ¿no? Lo tiraban al río, y si el río podía más que él es porque era culpable, y quien lo denunció se quedaba con sus bienes. Viceversa, si el río no lo tumbaba, no lo ahogaba y él podía salir vivo del río, era porque él era inocente. Era inocente y el juicio o el rey del río, el dios del río, lo veía como inocente y la persona que lo demandó tenía que morir. Entonces, ¿qué fue lo que hizo este faraón basándose en esas leyes que ellos tenían? Tiremos a los israelitas al río, a los bebés, si el río los devuelve vivos, entonces significa que son justos. Si se mueren y se ahogan es porque pues ellos en verdad en el futuro nos iban a dominar. Y eso tiene el código de los hititas. El código de los hititas y el código Hammurabi. El código de Hammurabi. Correcto. Eso es historia, ¿no? Entonces, ¿qué estamos viendo? La razón por la que cuando Moisés aparece en una canasta flotando cerca del palacio y lo toma la hija del faraón, de quien dio el decreto, no murió, siendo israelita. Supieron que el israelita estaba circuncidado. Moisés fue llevado a los 3 meses allí y lo circuncidaron al 8º día y vieron que era israelita. Pero ¿por qué entonces Faraón dijo, mátenlo? No, porque él sobrevivió al río. ¿Vieron? Entonces, o sea, no fue simplemente como que dijo, yo me lo voy a quedar y se arregló. Se hizo un juicio realmente, llamaron a los jueces y fue hallado inocente delante del juicio. Dijeron, el dios del río lo devolvió con vida a un niño hebreo y por eso lo tuvo ahí sentado en la mesa de Faraón comiendo de la comida de él y no murió. Porque el Eterno todo lo hace de manera legal. ¿Eso dónde está? ¿En las leyes sumerias? Sí, si usted busca el código Hammurabi, como decía el hermano, el código de los hititas, son leyes que el antiguo Medio Oriente manejaba. No, digo la historia del juzgamiento de Moisés. Ya, eso está en el libro del Justo, el Sefer Yazar. El libro del Justo es un libro que nosotros deberíamos leer. Es libro del Justo, o Sefer Yazar.
Es un libro que deberíamos leer porque es un libro que la ley o la Torá o los escritos, la escritura, nos dicen que debemos leer. Yacer. Yacer. Sefer Yacer. ¿Cómo se escribe? Y-A-T-Z, porque si es justo es TZ. Ya, correcto. Y-A-T-Z. Si usted lee en el libro de Jueces, de Josué, cuando se cubre el sol, no se cubre el sol, como dice ahí, se detiene el sol, dice allí, él dice, ¿no está escrito en el libro del justo, en el libro de Yacer? Si han leído eso, está en el capítulo 10, o capítulo 10, verso 13, dice, ¿no está esto escrito en el libro de Yacer? En segunda Samuel, el capítulo 1, verso 18, también dice, esto no está escrito en el libro de Yacer, y era un libro que ellos conocían, ellos lo leían. Sabemos que Pablo, Timoteo y los discípulos leían ese libro. ¿Por qué? Porque Pablo le dice a Timoteo, le dice, así como ellos, esta gente resiste la verdad, igual que James y Jambres resistieron a Moisés. ¿Se han leído eso alguna vez en la primera carta de Timoteo, James y Jambres? ¿Dónde aparece ese nombre, James y Jambres? En ninguna parte de la Biblia. Pero en el libro de Sefer Yacer nos dicen que eran esos dos que estaban allí convirtiendo la vara en serpiente y convirtiendo el agua en sangre. Dice, James y Jambres eran los hijos de Balaam, el profeta adivino que después, junto con el rey Balac, le tienden una emboscada a Israel. James y Jambres, para que él diga por nombre propio, es porque leyó el libro del Sefer Yacer, que es un libro que debemos leer. Entonces, ¿a qué vamos con la legalidad? Cuando el Eterno se presenta a Moisés y lo manda a Egipto a rescatar a su pueblo, vemos que hay 10 plagas. Cada una de estas 10 plagas representa 10 dioses de ellos. Y alguien podría decir, pero es que son dioses de la imaginación de ellos, que ellos tienen como una imaginación y ellos se crearon a sí mismos sus propios dioses. Bueno, pero ¿qué resulta? Que hace unos años atrás, en 1952, había un científico llamado Adrián Pujarich, usted puede investigar esa parte, y él hacía canalizaciones, hacía la prueba de Faraday, ponía personas que eran contactos con mediums, y hacía en una jaula de cobre para que no haya interferencia de energía, y llegó a tener contacto con unos seres. Estos seres, cuando le preguntan quiénes son, les dicen, bueno, nosotros somos los que gobiernan el mundo. Y luego le pregunta, ¿cuál es tu nombre? Y le dice, mi nombre es Atum. Maldito es ese nombre. Le pregunta y le dice, ¿qué será su nombre? Y resulta que ese nombre es el nombre de Atum-Ra. Es uno de los 9 dioses egipcios. Y resulta que si vamos a ver las culturas nórdicas, también tenían 9 dioses. Hasta el día de hoy, la cultura china también tiene 9 dioses que celebran ellos en 9 días por cada uno de sus dioses. Y vemos en diferentes culturas, no solo la egipcia, la cultura griega, si usted averigua, la Ilíada eran de 9 dioses principales y luego se derivaban otros dioses. ¿Coincidencia? ¿O es que en verdad hay algo detrás que sea real? Que sea real y que gobernaba ese mundo. Por eso es que vamos a estudiar estas entidades. Ellos, ¿cómo gobiernan el mundo? No es que vienen y pensamos que las entidades son las que nos mueven la cama en la noche, no. Van a los líderes mundiales, o los que tienen el poder económico y el poder para llevar a las masas a obedecer. Me imagino que tienes ahí el ejemplo de Daniel. Correcto, no lo pongo aquí, pero lo iba a mencionar. Lo iba a mencionar. Si ustedes leen el libro de Daniel, ustedes se van a dar cuenta que en el capítulo 9, Daniel empieza a orar. Y luego, después de 3 semanas, 21 días, viene el ángel Gabriel y le dice, desde el momento que tú doblaste tu rodilla y dispusiste tu corazón, yo fui enviado para ti con este mensaje. Pero me he demorado porque se me opuso el príncipe de Persia, dice, y no podía pasar. Pero tuvo que venir Miguel, el arcángel Miguel, para ayudarme, y entonces yo pasé. ¿Qué empezamos nosotros a pensar? El príncipe de Persia. Un príncipe realmente no podía hacerle frente a un ángel. Entonces, ¿quién era este príncipe? Era una entidad que gobernaba al príncipe de Persia, que lo gobernaba y dirigía sus pensamientos y sus decisiones a eso. De hecho, el faraón en Egipto, cada vez que tenía que tomar una decisión, entraba a hacer esos rituales y decían, le llamaban hijo de Dios al faraón porque él tenía canalizaciones con estos dioses y dirigían lo que ocurría o lo que iba a ocurrir con Egipto. Entonces el Eterno, cuando está allí mostrando sus plagas, Él está venciendo a cada uno de los dioses de Egipto. Y Él lo dice. En Éxodo capítulo 12, Él dice, ahora, cuando habla del último juicio, el último dios egipcio, que es el faraón,
Dice, con eso yo cumpliré la muerte de los primogénitos, habré acabado con mi juicio a los dioses de Egipto. Él dice eso, porque el faraón era el último dios de Egipto. ¿Cómo venció faraón? Con su primogénito. ¿Por qué? Porque él le dijo, o sea, ya todo es un decreto, no es inventado. Él le dijo, en el decreto le mencionó y le dijo, si ustedes, le dice a faraón, si tú y tu pueblo no liberan a Israel, mi primogénito, por tanto entonces, ojo por ojo, diente por diente, tu primogénito será afligido. Y fue cuando faraón tomó la decisión y dijo, si te vuelvo a ver Moisés por aquí, te arranco la cabeza, te mato. Y ya estaba decidido a acabar con Moisés y con el pueblo. Entonces fue cuando dijo el Eterno, viene la plaga de la muerte de los primogénitos. Y acaba. Y miren que es tan legal que el Eterno no fue solo, dijo, voy a enviar mi plaga a solo los hijos de los egipcios. No fue eso. No fue realmente eso. Él dijo a todo el reino de Egipto, todo lo que el rey domine, mi plaga caerá sobre todos los primogénitos humanos y de animales. Pero viene la legalidad del Eterno. Una vez que está decretado, Israel estaba en la tierra, posesión de Faraón, que dijo, les dio una salida legal. Hacen ellos un sacrificio del cordero de una manera legal y los libera de la muerte. Porque con ese sacrificio del cordero es una señal de que el Eterno dijo, yo los compré, ahora son míos. Los primogénitos de Israel son míos, nadie los puede tocar. Después viene, entendemos lo que ocurre con el becerro de oro, y esa investidura que cae sobre los primogénitos recae ahora sobre todos los hijos de Leví. Pero en un inicio eran los primogénitos quienes tenían que servir en el templo, pero cayó en los hijos de Leví. Entonces vamos un poquito más con la historia y vemos que cuando ellos cruzan el Mar Rojo, se abre el Mar de los Juncos y ellos pasan y luego muere el ejército de Faraón. ¿Qué está pasando? Es legalidad. Como les dije, el Eterno, ojo por ojo, diente por diente, es legalidad. Así como ellos mataron varones, porque mataron varones en el río, los niños que lo tiraron, fueron los varones del ejército de Faraón que murieron. Porque el Eterno todo lo hace legal. Y el juicio de Apocalipsis es un juicio legal. El juicio que va a haber sobre esas entidades es un juicio legal. Es todo legalidad delante del Eterno y por eso tenemos que entender cómo funciona, cómo se maneja, para que nosotros vayamos comprendiendo la mente del Eterno. La gran tribulación tiene el mismo juicio. Claro, es que eso dice Pablo, ¿no? Es justo pagar con tribulación a aquellos que lo atribularon. Él no puede hacer el juicio hasta que no empiece a hacer tribulación a su pueblo, que no empiece a hacer aflicción. Y muchos caerán. Maldad a ellos para merecer el castigo. Por eso es que el hombre de pecado va a hacer una gran maldad contra el mundo. Entonces ahí se hace merecedor, porque el Eterno no es un ser humano, no es un viejito, no es un hombre. Él es una mente que lo deja estipulado, todo quedó hablado. Y lo que él dice se cumplirá. Amén. Una pregunta. Entonces, en ese caso, algún rato, o 2 o 3 veces acá se dijo que nosotros seríamos testigos contra aquellos que han cambiado todo. O sea, aquellos que esas entidades. Por supuesto. No en el sentido de que me voy a parar a dar juicio, simplemente a ellos los oprimiste. Pues ellos son los testigos, los que sobrevivieron de que nosotros hacemos de testigos ahora para el juicio. Según Isaías somos testigos de Yahweh, lo que los testigos de Jehová tomaron para sí. Sí. Somos testigos de Yahweh. Aquí se le dijo al pueblo de Israel. Amén. Porque dice el libro de Apocalipsis, en una de las copas de ira, y copas es un símbolo de juicio. ¿Se acuerdan cuando Moisés hizo juicio y les dio de beber el mismo becerro? Pues dice, él, cuando convierte las aguas en sangre, dicen, bendito y seas tú justo, Yahweh de los ejércitos, porque tú le has dado de beber sangre, porque eres justo, porque asimismo ellos derramaron la sangre de tus profetas y de tus siervos. Entonces es justicia, ¿verdad? Básicamente todas las copas de ira, entonces ahí empieza el juicio. Todo lo que vemos antes del libro de Apocalipsis, antes de las 7 copas de ira, simplemente son eventos y es la tribulación, pero las copas de ira ya es donde el Eterno interviene. Entonces vemos esto aquí, ahí vemos al ingeniero Sotomayor, quien fue quien encontró esta pirámide. Y es increíble que estas pirámides siempre estén alineadas con la constelación de Orión, de allá de las estrellas. Si ven en la base de la pirámide, tiene unos escritos con uniforme y también tiene la constelación de Orión, la estrella, por lo menos el cinturón de Orión. ¿Y la botellita? La botellita porque esa es la agua de Splendor, la agua que sale de allá de la Maná. Esas se venden en el Supermax. Si ustedes ven, no sé si han tenido alguna vez esa botella y la han visto de cerca, tiene ese triángulo y el ojo. Claro. Y ahí está aquí, ahí está la pirámide. Como símbolo de que viene de allí ya.
Entonces, vemos que por lo menos nuestro país no nos permite creer religiosamente, vemos que hay algo real. Tenemos también las cuevas de los tallos en Morona, Santiago, porque tanto la reina de Inglaterra trataba de financiar para que saquen todo lo que había allí. Vemos también a los mormones, que su Ángel Moroni, allá en Morona, Santiago, tiene algo que ver, porque también querían sacar todo lo que había ahí en la cueva de los tallos, porque ya encontraron muchas cosas allí y muchas de ellas se las han llevado. Ok, vamos avanzando. Entonces, la élite mundial y sus rituales, como decía, hasta en el billete de dólar, en la plata, en el dinero que nosotros manejamos, encontramos la inscripción de el Dios a quien ellos adoran. Porque esto era un símbolo de adoración a sus dioses. Si decimos que la adoración a sus dioses era antigua y que ya no hay, pues nos equivocamos. Porque realmente eso es un símbolo de culto imperial. Hacen que el mundo entero de una manera global adore a estos dioses. Si usted se fija en el billete de $1, si alguna vez lo tiene o lo tiene ahorita, pueden verificar allí donde está ese 1. Acérquelo con una lupa y usted va a encontrar un búho. Un búho existe en el billete de $1. ¿Por qué un búho? Porque un búho es el símbolo de Moloch, al dios al cual el Eterno le dijo que no adore. Moloch, el dios que se encuentra en la Biblia, que ellos adoraban. De hecho, hace poco, hace unos años atrás, salió uno de esos correos electrónicos de Hillary Clinton, cuando Wikileaks salió a revelar todos estos correos y decía ahí, yo hoy no voy a poder, este año no voy a poder ir, pero voy a hacer un sacrificio con una gallina, decía gallina, que se puede entender como un niño, como una gallina en mi patio por Moloch. Es que se usa niños. Eso practica la élite, especialmente del caballo, que son los demócratas, creo que son los demócratas. Ya, lo que está ahora gobernando Estados Unidos, Joe Biden, él es de ese grupo y practican ritual y practican pedofilia y matan niños. O sea, no es una... Y beben sangre. Y esa es la adoración a Moloch. Ellos tienen en la sangre un compuesto, bueno, químicamente lo filtran, ¿no? Hacen un barrido y dejan el precipitado y obtienen un líquido transparente que ellos le llaman, bueno, la ciencia lo llama adrenocromo, el cual para ellos es como un éxtasis mucho mejor que el LSD. Ahora, esa molécula química, si alguna vez usted la busca, adrenocromo tiene forma de un conejo, con los oxígenos y el benceno tiene forma de un conejo, y cuando usted ve que las élites a veces muestran un conejito, o están haciendo, de alguna manera mostrándonos que beben sangre, que ellos son los que se manejan eso. Como por ejemplo aquí tenemos uno de estos. Y está, si ustedes buscan Wikileaks, muy aparte de lo que ustedes están viendo, que pueden ir a la red y buscar los archivos desclasificados de Wikileaks y van a encontrar los correos del Pizzagate, que es el jefe de campaña de Hillary Clinton contra Trump. Eso era lo que se sacaron a la luz y por eso es que, ¿cómo se llama este señor de los Wikileaks? Julian Assange, se les cierra, ya no le van a llevar a los Estados Unidos porque ellos tienen mucha presión por el conocimiento de este problema. Por eso es lo que él ha hecho, ha crecido un poco como de que si queridos defender, tienen más documentos que revelan que ellos sacrifican niños. Correcto. Vemos, por ejemplo, en Hollywood, que también hacen este tipo de rituales, se tatúan un búho, es muy común, se tapan un ojo, son cosas comunes en ellos porque hacen este tipo de oración. No es que ellos, a lo mejor, los que están en la base no entenderán lo que pasa, lo hacen como una moda, pero quienes están más arriba lo entienden. De hecho, Maluma fue, creo, bendecido, por así decirlo, por una de sus sacerdotisas, que se llama Madonna, y hacen sus rituales de bendición, o sea, porque ella es una sacerdotisa de ellos. O sea, se entiende todo esto. Aquí tenemos una imagen de donde hacen estos sacrificios. Creo que, si no me equivoco, en Carolina del Norte, el Bohemian Grove, que se une toda la élite. Y hay fotos que han salido donde la mayoría de los presidentes de Estados Unidos, Richard Nixon, Bush, se toman fotos, se han tomado fotos en esto que se reúnen dos semanas al año a hacer este tipo de rituales. Existe. Entonces, que ellos, o la mayoría de la élite, o el que tiene el poder económico, sea la que nos da a nosotros el pensum académico para los niños y enseñarles de que esto fue del pasado, es realmente caer en el engaño. Pero ellos adoran a una deidad. Los masones de los grados más altos adoran a Lucifer como el portador de la luz, el que les da el conocimiento, el que les ha dado conocimiento y poder. O sea, ellos son adoradores de estos seres. Entonces, no es
que ay, qué tonto que el que va a una iglesia o el que está en un lugar adorando a Dios, qué tonto. No, ellos tienen, no es algo primitivo, es que entienden que coexistimos en un mundo con estas entidades y que muchas de ellas tienen bastante influencia dentro de digamos, los gobiernos y a la vez tienen mucha influencia sobre lo que nos ocurre a nosotros, lo que va a pasar con nosotros. Por ejemplo, continuamos con esta adoración a Moloch, del búho. Aquí tenemos la imagen aérea del Capitolio de Estados Unidos, donde está la Cámara del Senado, donde hacen las leyes, en otras palabras. Y no sé si ustedes pueden verlo, tal vez aquí en el dibujito se ve mejor, pero aquí está, este es el Capitolio. ¿Cuál es la imagen que se proyecta de manera aérea, que solo de una vista aérea se puede percibir? Un búho. ¿Por qué harían eso? ¿Por qué harían eso? En el Vaticano, en el Vaticano Claro. En el Vaticano o en la sala de auditorio del Papa, donde el Papa da sus conferencias, eso lo vimos también en la historia de la simiente de la serpiente. Es una cabeza de serpiente. Es una cabeza de serpiente, donde se para a hablar en el auditorio. Aquí es donde salen las leyes del país. Es aprobadas por sus dioses, por locos. Porque un dios no es solamente alguien que, o sea, ¿cómo demuestra el poder y la autoridad el Eterno, por ejemplo? ¿Cómo demuestra que Él gobierna? ¿Cómo gobierna nuestras vidas? Cuando ustedes guardan la Torah, guardan sus leyes, Él está gobernándolos ustedes. Cuando le haga juicio a ellos, Él los gobierna a ellos. Entonces, por eso el Elohim de todo lo que existe, el cielo y la tierra dio leyes. Estos dioses no son diferentes. Claro que son seres o entidades, el Elohim de toda la tierra es incorpóreo, pero estos seres tienen un cuerpo, o vienen de alguna dimensión, o se materializan de alguna manera, pero no se llaman dioses porque así lo percibían los humanos, pero no como que fueran dioses como tal. Eran simplemente como entidades que podemos ver, miren, en el libro de Apocalipsis, ustedes van a ver que dice que hay un ser que tiene, o dice los seres vivientes le describen, que tienen rostro de león, rostro de buey, rostro de águila y rostro humano. Lo mismo que ve Juan, lo vio Ezequiel en el capítulo 1. Y él ve como una especie de nave que baja y salen estos seres. Decía, había otro que tenía ojos por todos lados. No sé si sea esa parte literal de ojos o se estaba refiriendo a algo de la maquinaria, que se movían de alguna u otra manera. Pero los describe así, estos seres, con rostro de buey, rostro de león. Ya, son los mismos que nosotros a veces vemos como estos seres en esas imágenes. Humanos con rostros de animales que de alguna manera son creación del Eterno, pero tienen mucho poder sobre los hombres. Y estos hombres le han rendido culto o adoración. Adelante. Existen, son poderosos, pero el Eterno... Por supuesto. Amén. Amén. Porque el Eterno los creó. Son creaciones del Eterno. Es similar. Son su creación. Claro, cuando ustedes ven seres híbridos de la constelación de Orión, o sea, hablemos con propiedad. Son su creación de estas entidades. Ya vienen a ser algunos físicos, otros son híbridos, mitad silicio, mitad carbono. Ya, o sea, se habla de reptilianos porque todos tienen relación con la constelación de Orión y se cree que sí existe una raza, pero no queremos entrar en eso porque se hace muy fantasioso, pero sabemos y podemos explicar por qué en la forma de los rayos se encontró la misma arqueología que en Sumeria. Y ese será el motivo de otro estudio, pero realmente sí existe, se cree y existe evidencia de que por qué, por ejemplo, todas estas culturas de las pirámides, todas apuntan a la constelación de Orión, y algo curioso, todos adoran a la serpiente. Sabemos que las pirámides de Malasia, las pirámides de Teotihuacán y las pirámides de Egipto están alineadas las tres con relación a la constelación de Orión, cuando no se descubría en América. Y todas adoran a la serpiente y todas tienen el mismo número de escalones y tienen figuras de serpientes, especialmente Teotihuacán, y que adoran en México a la serpiente y allá al dragón. O sea, no es una coincidencia. Esto es los mismos, entonces hay seres serpentoides, es más, el Nahash, la serpiente que dicen que estuvo en el jardín de Edén, si ustedes ven la palabra hebrea es Nahash, es un ser pensante, que tiene lenguaje, que tiene conocimiento, y tal vez su forma era reptiloide. Posiblemente. Entonces vamos avanzando. Vemos aquí, por ejemplo, la Suprema Corte israelí, para los que piensan o tienen una idea de que ese gobierno es puesto por el Eterno. Miren lo que hay en la Suprema Corte israelí, otra vez, donde se crean las leyes. ¿Qué tienen ellos arriba
una pirámide. Si la pueden ver aquí también, aquí está más vista, la pirámide como... ¿Por qué ponen eso ahí? No sé si alguna vez han visto, yo he visto a veces a políticos aquí latinoamericanos que están dando una conferencia y atrás en esos lugares, en esos parlamentos, tienen esa pirámide con el ojo dorado y con un sol que sale. Está en todos los lugares donde hacen las leyes. ¿Por qué? Vemos que la simbología del escudo nacional, la simbología de la mayoría de los escudos de Latinoamérica tienen o esta pirámide o tienen referencias masónicas como la rama de olivo, el hacha, el mazo. O sea, tienen ahí las señales no son constelaciones, ¿cómo se llaman estos? Del zodiaco, signos del zodiaco. Tienen el signo del zodiaco. ¿Por qué? O sea, hay algo atrás. También este edificio, si lo pueden ver en esta partecita de aquí, tiene la misma imagen de esta manito que a veces la gente utiliza en sus cadenas, que es la misma con el ojo. Eso no es Y que, claro, lo utiliza, lo promociona el judaísmo también. El judaísmo que promociona esas cosas, o a veces personas que han visto en la calle caminando con cadenas de voz. El edificio que ustedes están viendo le donó la Fundación Rothschild. Los Rothschild. Le donó al Parlamento, porque los Rothschild fueron los que compraron la tierra. Los Rothschild fueron los que fundaron Israel. Ellos encarecieron la tierra, persiguieron y ahora persiguen a palestinos que probablemente, según la profecía de Abías 20, pueden ser las 10 tribus perdidas entre las naciones. Es muy probable que ahí estén las casas de Israel, porque en la profecía de Abías 1:20 dice que la casa de Israel que se encuentra desde el Líbano a Sarepta les da el Negev y la costa, ¿no? Entonces, cuando vemos que mandan esas bombas a Siria para combatir a los malos, ¿no? Entonces, resulta que en Siria está gran parte de la casa de Israel, así que están adorando a otro Dios, pero estamos hablando del Irán. Ellos están bombardeando. Cuando dice en la Biblia que el Eterno dice, sacaré de Elán a la casa de Israel, ¿quién es Elán? Es Irán. O sea, todo lo que nos están enseñando los periódicos y los movimientos del Mossad está detrás de los grupos judíos de Facebook, que hacen adorar y se hacen apoyar por los cristianos. Hay que tener luz en esto, porque ellos nos están llevando a adorar al posicionamiento del hombre de pecado, que no va a ser los musulmanes. El posicionamiento del hombre de pecado, los únicos que pueden nombrar un Mesías son los judíos. El judío Askenaz, descendiente de Magog, hijo de Jafet. La profecía de Noé a Jafet es que va a usurpar las tiendas de Shem. Eso es lo que está pasando hoy. Se hacen pasar por judíos, falsos judíos. ¿Por qué a veces no nos damos cuenta de todo lo que se está mencionando ahorita? Porque ellos controlan los medios de comunicación. O sea, estos banqueros controlan los medios de comunicación y nos muestran el lado que ellos quieren que escuchemos, la parte que quieren que nosotros con la que nos quedemos. Pero vemos que hay algo detrás de eso. No voy a señalarlo como algo real, pero lo voy a dejar ahí en el aire. Eso está en el Palacio Legislativo de la Asamblea Nacional. Debe ser algún lugar para culto masónico, no lo sé. Pero con el correcto. Incluso Jaime Rodríguez estuvo investigando esto y nunca le dieron, no le dejaron. Pero otra vez, es un lugar donde salen las leyes del país. ¿Cómo? Perdón, Manuel, perdón. Ese lugar, para los que no saben, se lo ve desde la... No, solamente desde una parte baja ya se lo ve, que es en la parte del arterio del hospital de la maternidad de Isidro Rayora. Ustedes lo ven, ahí está. Y ven los pilares de esos, y ven en el fondo ese de sí, aquí. Eso es aquí Quito, eso es Quito. Solo de la maternidad lo ves. Eso fue solo un ejemplo, porque eso está en todos los palacios legislativos de todos los gobiernos, correcto. Vemos los... Y eso fue creado en el gobierno de Correa. Desconozco, puede ser. Sí. De verdad que no. Si hay un cierto grupo que estaba con la Revolución Ciudadana, por ejemplo, que son los que adoran a la tierra, los ecologistas, estaba de Rivadeneira, y un grupo de son masones. O sea, no nos sorprendamos. Nosotros no estamos defendiendo en el instituto, porque no les quiero acordar, no voy a hacer, ¿me entienden? Aquí nosotros adoramos al Eterno. Y nosotros vamos a dar nuestro voto, porque hay que darlo, no hay que desperdiciarlo, porque es la única oportunidad que tiene este pueblo por un gobierno que no se meta mucho con los Estados Unidos y con los banqueros. O sea, esa es una razón, desde nuestra perspectiva. No estamos diciendo, hablando con nombre y apellido, sino que mientras nos alejemos
hegemonía del imperio, vamos a estar más a salvo en los tiempos de tribulación que ya vienen, porque no nos van a meter la vacuna de Pfizer, no nos van a meter las vacunas de AstraZeneca, que están modificadas, las de Bill Gates. Si no, si es que, por ejemplo, si yo digo que si es que me vacunaría alguna vez sería con la vacuna de los cubanos, van a decir, es comunista, no. Sino que ellos no están con relación con el imperio, ellos no están comprando y queriendo manipular el ADN. Y son medicamentos, o sea, hay que tener una óptica sin odio político, porque eso es lo que han sembrado los medios de comunicación aquí en el Ecuador. Nosotros tenemos que tener objetivamente, como hijos del Eterno, saber cómo nos vamos a defender, qué gobierno nos conviene para entrar los próximos 10 años de la tribulación. No nos conviene un gobierno entregado al Fondo Monetario Internacional, porque va a acabar con todos los derechos, lo poco. Preferible que gane la CONAIE, que se mantenga aislado del imperio, sea lo que sea, porque nadie nos vaya de corrupto, de ahí de todo. Pero es alguien que nos va a llevar lejos de esa hegemonía, va a sacar las fundaciones que tienen injerencia, va a sacar bases militares del Ecuador. O sea, tenemos que alejarnos del imperio porque el sionismo, la cabeza del sionismo está en Estados Unidos y en la OTAN. Eso debemos saber. O sea, esto no es vote por Arao ni vote por Lazo, no, sino que tenemos que tener una objetividad como hijos del Eterno Sabiduría. Si es que a mí me toca escoger entre dos malos voy a hacer el que escoja, el que mejor, por lo menos tenga en mente, servir a los pobres. El que tenga un proyecto de darles educación, de darles salud, aunque sea que quede en papel. Claro, es que ¿qué pasa si somos un gobierno, vasallo de Estados Unidos? Vamos a ser los primeros países en probar su agenda. Los primeros países en donde se va a implementar todo lo que ellos ya tienen preparado para la Agenda 2030, vamos a ser los primeros en probar, porque somos vasallos de Estados Unidos. Entonces, mejor es un gobierno que sea antiimperialista, porque por lo menos le va a dar retención y nos va a dar unos años más de alivio para poder prepararnos nosotros al escape. Ok, vamos a ver en esta última parte los cultos y rituales que ellos lo hacen en la televisión, en el Super Bowl. Vamos a ver cómo ellos manifiestan sus rituales y con sus adoraciones a sus dioses. Lo hacen en vivo y en directo, lo hacen en cámara, o sea, está allí. Si alguien no quiere verlo, ya es porque quiere cerrar sus propios ojos, pero esto existe, esto es real. La élite mundial adora a esas entidades, sirven a estas entidades, y aunque muchos de ellos, de los gobiernos, no sepan exactamente cuál es el plan final de esas entidades, pues apoyan o hacen su gestión para que se vaya cumpliendo esto. La misma misión que tienen los masónicos para los gobiernos en favor de esas entidades es la misión que nosotros, las congregaciones, tenemos en favor del Eterno, ver que se cumpla la profecía. Ellos buscan que se cumpla su agenda. Entonces tenemos que ir en pro al Eterno, a quien servimos. Ok, miren lo que dice del juicio del Eterno. Ahí viene una caricatura que pusieron allí, que sirve un poquito para entender lo que vamos a leer aquí en el libro de Isaías, capítulo 24, donde habla del juicio final. De hecho, existe, creo que era un asambleísta o un canciller de Canadá, no recuerdo su nombre hoy día, pero él hablaba públicamente de que estos seres tienen contacto con el gobierno. El ministro de Defensa de Canadá. De Canadá. Y el justo. Ya, entonces, entonces, públicamente él dice, los gobiernos de los países de Estados Unidos tienen contacto con estos seres, tienen una alianza con estos seres. Entonces, no podemos ser ojos ciegos a eso. Ahora, ¿qué dice Isaías con respecto a esto? Miren lo que dice. Acontecerá en aquel día que Yahweh castigará al ejército de los cielos en lo alto y a los reyes de la tierra sobre la tierra. Habla de los bandos. El ejército de los cielos en lo alto y los reyes de la tierra en la tierra. Y serán amontonados como se amontona a los encarcelados en mazmorras, en prisiones quedarán encerrados y serán castigados después de muchos días. Es lo que está hablando del juicio que viene con el Mashiach, y luego hay un tiempo en que se quedan encarcelados, por ejemplo, encarcelados figurativamente hablando, ¿no? Cuando dice que el milenio va a ocurrir, que Hasatán será atado por 1000 años, está haciendo referencia a esto. La luna se avergonzará y el sol se confundirá cuando Yahweh de los ejércitos reine en el monte de Sión, ese es el milenio, y en Jerusalén, delante de sus ancianos, sea glorioso, sus jueces. Otra vez va a haber justicia. Nuevamente en Jerusalén serán restituidos sus jueces con justicia
con la palabra del Eterno, con conocimiento de la Torá, y de Jerusalén saldrá la palabra del Eterno, y de Israel saldrá la vara que regirá todas las naciones, que es el Mashiach. El rey de Israel será como un ejemplo, una nación modelo para todas las naciones. Pues la profecía dice que al final de los tiempos subirá a la fiesta de los tabernáculos todas las naciones, o por lo menos los representantes de cada nación, a ofrecer sus tributos al Yahweh, el Rey del Universo. Y nación que no suba va a ser castigada sin lluvia. Y eso le pasará, según parece la profecía, al rey de Egipto, que no va a subir y no va a haber lluvia. Es profecía. El Eterno lo dijo. ¿Para qué? Para que sepan que Él lo anunció antes de que ocurra. Esa es la palabra del Eterno. Entonces aquí vemos que el Eterno en ese día, al final de los tiempos, castigará a dos bandos. Dice el ejército de los cielos, que están en los cielos, y los reyes de la tierra. ¿Por qué ambos? Porque entre ambos hay podríamos decir, un pacto, una confabulación perfecta, esa es la palabra, entre ellos. Y vemos que a donde nos dirigen estos gobiernos es a cumplir el plan de ellos, que ellos le llaman la globalización, pero de acuerdo a la profecía es instaurar el último imperio, que en su apogeo será 3 años y medio y será el peor de todos, porque realmente va a ser una obligación sí o sí transgredir la Torá, transgredir la palabra del Eterno. Va a ser realmente donde se anuncie lo que es la marca de la bestia, la marca dominical, donde quien no sirva eso, quien quiera guardar el Shabbat, y esto que estamos haciendo aquí nosotros no se va a poder, porque el ejército no lo va a permitir, las leyes de ellos no lo van a permitir. Va a haber una adoración, un culto universal hacia estos dioses de ellos. Y quien no quiera, pues, o serán llevados a campos de concentración y allá los matarán, o básicamente serán borrados del sistema. Es por eso que ya lo anunciaba la Escritura, que anuncian los profetas, que nosotros necesitamos un proyecto de acuerdo a las profecías del Eterno, que sea algo que nos salve, nos libre, estar lo suficientemente alejados del sistema. No por nada Yeshua dice, vayan a las montañas, huyan a las montañas. Y no es que nos vamos a refugiar a ciegas, es un proyecto que se tiene que armar con mucho tiempo de determinación, con mucha inteligencia y con respaldo del Eterno, por supuesto. Y sabemos que es respaldo del Eterno, ¿por qué? Porque estamos obedeciendo a la profecía, estamos obedeciendo a lo que Él ya ha dicho. Él ya dejó por sí en claro que aquí en las ciudades no vamos a sobrevivir, no se va a poder. Eso ya es una ley, es decreto del Eterno, no querramos ir contra eso. Es necesario hacer lo que Él dice y ser obediente, porque todo aquel que fue en contra de la voluntad del Eterno fue exterminado, fue acabado, fue muerto en el camino. Entonces esa es la misión de cada uno de nosotros, comprometernos con el Eterno, no con el ministerio, sino con el proyecto del Eterno para salvar lo que tenemos cada uno de nosotros en nuestra sangre, que es el linaje de Abraham. Porque si ustedes no fueran linaje de Abraham, no estarían aquí. Porque los que son linaje de Abraham se restauran primero. Los que no son linaje de Abraham, como ocurrió en el primer éxodo, pues se restauran después. Cuando empiecen a ver los eventos, ahí sí, ahora sí vamos a buscar. Yo conocía a unos loquitos que hablaban de Yahweh, que hablaban de esto, de ir a las montañas. Vamos con ellos. Allí sí. Pero primero se restaura el pueblo de sangre, como está escrito en la profecía. Y cómo vemos la evidencia de que somos restaurados, que estamos siendo parte de la restauración, cuando guardamos la Torá en medio de las naciones. Esto que hacemos es un movimiento profético, es la palabra del Eterno. Ustedes alguna vez se preguntaron, dijeron, ¿cómo quisiera yo haber vivido en esos tiempos bíblicos? Pues felicidades, porque estamos viviendo tiempos bíblicos. Somos la última generación, somos la generación de la cual hablan los profetas, de la cual habló Yeshua, de la cual narra todo el libro de Apocalipsis. Somos esa generación. Entonces, animémonos, tomemos fuerza, que no caiga un corazón apocado o rodillas débiles, fortalezcámonos y sigamos guardando la Torá, confiando en el Eterno, sabiendo que Él protegerá a su pueblo. Okay. Este tema de aquí, derecho intercreacional, es algo que yo me inventé, porque no encontraba una palabra mejor. Si usted encuentra una palabra, pues chévere. Pero la parte de derecho internacional quiere hacer una alusión a lo que es intercreacional, una alusión, una referencia así como lo que hay entre los países y otros países, un derecho internacional. Tienen leyes para no entrometerse en otros países. O sea, hay una carta de eso. Ahora, yo puse este concepto como para que entendamos un poquito esta relación que tienen estas entidades con el mundo en el que vivimos. Es el conjunto de normas jurídicas establecido por el Eterno, posiblemente escritas o consuetudinarias, algo que ellos ya saben, que rigen la relación entre las distintas creaciones del Eterno, regulan sus propósitos, limitan y restringen sus interacciones. Por ejemplo,
lo que ellos a veces han hecho. Hibridación, eso está prohibido de acuerdo al Eterno, pero sin embargo lo hacen. Vemos aquí en Ecuador, en el 96, hubo una hibridación, lo que se hizo con yaguana. ¿Se acuerdan alguna vez de ese caso? Salió en el noticiario, Roberto Panchana fue el que siguió esa noticia, en el cual a una mujer, su marido fue contactado por estos seres, unos seres que venían de las playas, decían ellos, y le pidieron prestado el vientre a su esposa. Del planeta Tom, eso pueden encontrar ustedes en YouTube. Claro, yo estoy Este tratando de historia. el documental de Coavisa, que se llama El contactado de Machala, también Jaime Rodríguez. Claro. Cuenta la historia a 3 meses de haber sucedido, y en el 2011 vuelve a ser, y nunca cambió. Ellos contactaron a seres del planeta Tom, y bueno, eso es como hibridar. Claro, y son bien. Por eso decimos que vayan siguiendo eso, No. porque ellos siempre, cuando estos contactados se convierten en profetas de esta gente, de estos seres, y todos tienen profecías fáciles. Entonces, cuando nosotros vemos eso, vemos que hay una agenda que no la van a revelar. Correcto. Dice que ellos restringen las interacciones a lo estrictamente necesario. Por ejemplo, cuando un ángel vemos que interviene para salvar a su pueblo, estrictamente necesario para el cumplimiento del proyecto o del plan o de la voluntad o los designios del Eterno y bajo su consentimiento, respetando las jurisdicciones y el derecho de la propiedad. Ellos, por ejemplo, no pueden habitar en zonas en la superficie. Eso se le dijo a Nahash. Por eso es que la mayoría de las culturas, cuando hablan de estos seres reptiloides, siempre hablan de que no vienen de las estrellas, sino debajo de las cavernas, debajo de la tierra. Todas las culturas hablan exactamente de lo mismo. Ahora dice, vamos a ver unos ejemplos de estas interacciones, las prohibidas y las permitidas. Hablábamos de la hibridación, es algo que está prohibido, y sin embargo lo hace. Prohíbe el Eterno, en esas leyes, otorgar conocimiento que desvía el propósito del Eterno. O sea, sabemos que cuando habla del árbol, de la ciencia, es de este conocimiento de hechicería, brujería, que son ciencias. No es una fantasía, son ciencias, son cosas reales, el vudú, son cosas reales. Es una ciencia que al hombre se le dijo, no te metas con eso. Porque tú te metes con eso y estarás transgrediendo la ley, estarás transgrediendo las palabras del Eterno. Prohibición de establecer morada en la superficie, es lo que le hablaba. Ellos realmente no pueden establecer una morada así. El Eterno se lo dijo a Nahash, te arrastrarás, cuando le dice te arrastrarás y comerás polvo, está hablando de eso. Por eso es que, como les decía, muchas de estas culturas habitan debajo, son intraterrestres, habitan debajo de la tierra. De hecho, hasta el día de hoy en la India existe algo que se llama el portal a los Nagas, es una cueva profunda y Nagas, mira bien, se parece esa palabra Nagas a Nahash, a la cual dice que ellos que son seres mitad humanos, mitad reptiles. En el África también, tú dijiste en una enseñanza. Claro, los Chitauri le llaman ellos, que vienen debajo de la tierra. Hay un hombre de un grupo de estos que contacta a los Chitauri y es una ciencia y fue investigado por National Geographic. La CIA tiene un desclasificado de estudio de entidades, de cómo un cuerpo a través del vudú puede levantarse un cuerpo muerto. Está desclasificado eso porque ya cumplió 50 años. Entonces vemos que no es que se levanta el mismo ser, sino una entidad lo levanta, un rúa, un poder. Claro, o sea, eso existe. De hecho, hay unos videos, no sé si alguien lo ha visto, que se llaman los zambengo, cultos en África que hacen ellos, y son unas cabañas que empiezan a rodarse. Ellos ponen una piedra y ponen el mueble, y le empiezan a hacer culto y eso empieza a rodar, a dar vueltas y se da vuelta por todo el lado. Después lo paran, lo levantan y la piedra rodando. Claro, esos son poderes de entidades reales. Se mueve un vaso. Se mueve un vaso y la gente dice que es poder de la mente, y no es poder de la mente, es una entidad. Es una entidad, o sea, nosotros estamos hablando de cosas que existen, no es fantasía, no es religión, pero lo principal es que sigamos ahí agua y vamos a tener entendimiento de todas estas cosas. Ese es el propósito, que nosotros salgamos de la religión y veamos que con la Torá, con los profetas, podemos entender estas cosas. Y sabemos de dónde vienen y que somos opositores a la palabra del Eterno. Interacciones permitidas, por ejemplo, de los ángeles. Dice el libro de Hebreos, en el capítulo 2, son los ángeles espíritus ministradores enviados para el servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Por ejemplo, puede haber un caso que alguien diga, yo una vez me iba a caer por la ventana y sentí que alguien me jaló. Eres pueblo del Eterno. Un ángel te salvó por algo.
Dice, en la guerra son convocados a través de Terúa. Por eso ellos ganaban la guerra, Israel, y vencía al ejército cananeo porque tocaban el sonido del shofar y los ángeles venían e intercedían. De hecho, existe la historia de Isaías, el libro de cuando pelean con Sanaquerib, un ángel a medianoche mató a todo el ejército de los sirios. Ellos se levantaron y todos estaban muertos, los jefes, vámonos nomás. Es poderoso el Elohim de Israel. De hecho, las guerras antiguas, todos ellos hacían guerra entre sus dioses. O sea, si un pueblo vencía a otro, decía, ah, entonces mi Dios es más fuerte que el tuyo. Porque entendían este concepto. No es un concepto de tontos, es un concepto de la realidad en la que vivimos. ¿Sí? Pero lo hacen ver como primitivo ahora. Claro, lo hacen ver como que mira tontos con sus dioses. No, es un concepto real. Ellos servían entidades reales. Enviados a vindicar y rescatar, proteger y librar conforme a la palabra, al plan del Eterno, y enviados a realizar ejecuciones, sentencias y juicios, como lo que acabamos de mencionar. Los tribunales celestiales, esto es para que entendamos que hay juicio delante del Eterno, tal vez no sea de la manera que nosotros lo imaginamos físicamente aquí, ¿no? Pero sí hay juicio del Eterno. De hecho, cuando en el libro Apocalipsis habla de los 24 ancianos, son jueces celestiales, que están sirviendo y están viendo que se cumpla el plan del Eterno para hacerle juicio a estas entidades. Las ordalias o los juicios divinos es, por ejemplo, lo que mencionábamos hace un momento del juicio del río. Una de las ordalias que nosotros vemos en la Escritura es lo que se encuentra en el libro de Números, capítulo 5, cuando le habla del juicio de las aguas amargas, en el cual a la mujer se la descubría, y eso nos muestra que ellas usaban velo en la congregación, se les descubría y se les hacía beber aguas amargas. ¿Para qué? Para mostrar que si había sido fiel o no a su esposo. Porque la prueba del celo. No sabía si un esposo tenía, le dice ahí espíritu de celo, pero básicamente es como una duda, una sospecha de que ese hijo que ella tiene no sea mío, porque yo tal vez me fui por mucho tiempo y ya parece embarazada, qué sé yo, las dudas, la llevaban al sacerdote y hacían esta prueba. Si ella mentía delante del sacerdote, si no admitía que había sido infiel, y mentía habiendo sido infiel, abortaban. Ese niño se les venía. Eso dice, su vientre caerá, su y esa es una figura de la Torah que se cumple en las aguas amargas del mar, es el prueba del celo con el pueblo. Y se va a cumplir con nosotros en el final de los tiempos cuando caiga un meteorito llamado Amar, que en griego se le decía Agel. Entonces esa es la última prueba del celo del pueblo antes de la venida del Mesías. Es que esa realmente es la prueba del celo, que si habían sido infieles a su esposo. El esposo de Israel es el Eterno. Si yo empiezo por ejemplo, a servir a Jehová contra las leyes de la Torá, porque allá yo digo, yo adoro a Jehová y canto a Jehová y al Señor, pero no guardo la Torá, transgredo el Shabbat, como lo que me da la gana, quebrantando la Torá en todo su sentido y en todos sus mandatos, yo no estoy adorando al Eterno. Pues. Eso es infidelidad. Por mucho que yo diga adoro al Eterno, eso es un ejemplo claro de lo que ocurrió en el desierto cuando dijeron fiesta Yahweh, pero no era Yahweh, era un becerro de oro. Pero dijeron fiesta Yahweh que nos sacó de la tierra de Egipto. Es exactamente lo mismo. Le cambian las modas, le quitas algo al Eterno, por eso no se le puede quitar ni añadir nada. Le quitas algo al Eterno y deja de ser. Se aplica cómo lo adoras que estás adorando. Correcto, sí. Entonces, esto era lo del juicio de las aguas. Aquí les traje lo que dice el Código Hammurabi con respecto a esto. Dice, si un hombre le imputa a otro hombre actos de brujería, pero no puede probarlo, el que ha sido acusado de magia tendrá que acudir al divino río y echarse al divino río. Esta parte del divino río es porque ellos tomaban al río incluso como un dios, porque ellos creían que el Nilo, en Egipto, por ejemplo, esto es en Mesopotamia, pero el Nilo era un dios. ¿Se acuerdan cuando convirtió las aguas del río Nilo en sangre? Estaba atacando a esos dioses que ellos decían, él nos dio el río, y por eso podemos beber y cosechar. Dice, al divino río, y el divino río se lo lleva. Y si el divino río se lo lleva, el acusador le será lícito quedarse con el patrimonio de su prójimo, pero si el divino río lo declara puro y sigue sano y salvo, quien lo acusó de magia será ejecutado. El que se echó al divino río se quedará con el patrimonio del acusador. ¿Sí ven? Pero dejaban ellos a sus dioses juzgar esto. Siempre había sacerdotes o reyes quienes legislaban este tipo de juicios, ¿no?
para que entendamos otra vez el contexto de la Biblia cuando leemos. Miren en Isaías 44, del 1 al 2 dice esto. Ahora, así dice Yahweh, creador tuyo, oh Jacob, formador tuyo, oh Israel, no tengas miedo, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre mío eres tú. Cuando pases por las aguas, no, yo estaré contigo, y si los ríos no te anagarán, cuando pases por el fuego, no te quemarás ni la llama arderá en ti. Porque esos eran los dos tipos de juicios que ellos hacían. Uno era el río y el otro era el juicio de fuego, el horno de fuego. Por eso es que vemos en el caso de los amigos de Daniel, fueron hallados justos. ¿Por qué? Porque en medio del fuego no murieron. A Abraham también le ocurrió un caso similar. Lo llevaron al horno de fuego a él y su hermano murió. Pero Abraham salió limpio. ¿Dónde está eso? En el libro de Sefer Yazar, que estábamos mencionando en antes. Estos son los dos tipos de juicio que hay. Por eso es que se acuerdan cuando Pedro, lo vamos a leer, dice, él juzgó el mundo en un principio en agua, anegado en agua, el diluvio, pero ahora lo va a juzgar por fuego. ¿Por qué? Porque son los juicios que se tomaban en la antigüedad y que son válidos, son cosas válidas, y él hace justicia. Juicios por el agua, para que entendamos un poco más la escritura. ¿Por qué la inmersión es tan importante desde una perspectiva legal? ¿Por qué? Porque hablamos hace un momento de que estos dioses se instalaban hasta en los gobiernos, ¿no? Y en las leyes que salen del gobierno. Cuando usted va y lleva a su niño, y es inevitable hacerlo aquí, no hacerlo aquí, lleva a su niño al registro civil y le dan un código, él pasa a ser parte del sistema, este sistema corrupto. Pero cuando nosotros hacemos la inversión, por eso es tan importante la inversión, y es algo que el Eterno respeta y las entidades respetan, porque esta inversión, ¿bajo qué base se hace? Bajo estos juicios. El del río, el que entra al agua y sale vivo, puro, justificado. Esa es la base, es un juicio. Y ahora entonces ya no perteneces a este sistema, no tiene autoridad sobre ti, sino bajo la cobertura de Yeshua, porque se hace en el nombre de Yeshua. La instrucción ahí se refiere concretamente al bautismo en agua. Bautismo en agua, sí, la inmersión. ¿Cómo es el bautismo en agua? Es bajo el nombre de Yeshua. El bautismo en agua no es necesario en un río. A veces las inmersiones que se hacían en el templo eran en piletas. Entonces, yo lo diría de esta manera, tiene que ser una persona autorizada por el Eterno. ¿En qué sentido? De que sea una persona que guarde la Torá, que sea circuncidado, que guarde el Shabbat y que conozca las reglas más básicas de la Torá y pueda hacer la inversión a una persona que acepta entrar a la cobertura de Yeshua, al reino de Yeshua, mas no en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque eso es un verso añadido. Entonces, no en el nombre de Jesús tampoco, porque ese no era el nombre. El nombre profético de él es Yeshua, que significa salvación. Jesús no tiene un significado en el hebreo, como un significado de salvación, para nada. De hecho, Sus es caballo en hebreo. Jesús, el caballo. Entonces, correcto. Y es evidente porque lo entendían ellos así. De hecho, hay un grafito que se llama grafiti de Alexamenos, y tienen a un hombre ahí con cabeza de caballo y dice Alexamenos adorando a su Dios. ¿Y es por qué? Porque ellos entendían que estaban diciendo el caballo. La letra J se inventó en 1500. Y hay algo, hay algo muy importante, que el verdadero nombre es lo único que da la legalidad, la autoridad, la identidad y el poder al acto y a la persona. Por supuesto. Todo acto que es hecho en otro nombre no tiene la legalidad cuando es traducido. Y eso es un principio universal, diría yo, que el verdadero nombre ¿Puede una mujer bautizar? No, ¿por qué? Porque si hay un hombre que lo haga, ¿cómo hacemos nosotros las cosas? Hacemos las cosas conforme a la imagen del templo. ¿Cómo se hacía en el templo? En el templo no habían sacerdotisas, habían sacerdotes varones, conforme a la imagen del templo. No, hacer eso sería algo no adecuado. Y sería algo que yo creo, a mi estimación, el Eterno no lo va a aceptar, porque hay hombres. ¿Se puede uno autobautizar? Si te encuentras solo, lejos, en un lugar y eres el único, pues no te queda mal. Es que Eso el Eterno lo va a aceptar porque tú eres pueblo del Eterno. es el acto profético en el nombre de Yeshua. Esto tiene que ver el sacerdocio y por qué los hombres del Eterno no está haciendo una sección de personas de género. En el hombre, porque el cromosoma Y es el que transmite la genética y el linaje. Estamos hablando del linaje de Abraham. Por eso es que Yeshua tiene cromosoma Y del padre, porque no fue creado por hombre. Pero Miriam es el verdadero nombre de María, ella sí aportó los 23 cromosomas X.
Entonces, cuando nosotros vemos esto, vemos que, ¿por qué se tuvo que hacer la inmersión de Yeshua? Porque él es nacido de mujer y nace bajo el sistema. Claro, el ¿Cómo sistema nace bajo romano. el sistema? Haciendo la inmersión para que sea, por eso es que dice, el Eterno baja Juan ve una visión de una paloma y escucha la voz del Eterno que dice, este es mi hijo, lo adopta. O sea, lo toma porque ya hizo el ritual de salir del sistema. Acuérdense que se le presenta a Yeshua una entidad. Esta entidad le dice a mí, yo estoy gobernando el mundo, le dice. Si tú te quitas la cobertura, no dice si te posas, si te quitas la cobertura, o sea, si me estoy saliendo del Eterno y me das a mí la cobertura, yo te doy un reino, porque yo lo estoy en mi mano. Porque ahí es lo que Yeshua dice, no te estarás al Eterno, ¿no? Claro. Ahí se basa lo que hablamos en la mañana con nuestro hermano, de que él decía, en las iglesias católicas tú entras y tienes que quitar el sombrero, y básicamente por eso, le estás rindiendo culto a esas estatuas y esa entidad y el Dios que ellos sirven ahí. Entonces, de eso se trata. Ok, otro punto para ir entendiendo estos juicios del agua a través de las escrituras. ¿Por qué Moshe no fue muerto por el faraón? Ya lo explicamos, porque él fue actuado justo en el juicio del agua. ¿Por qué los egipcios utilizaron el río Nilo como un método de castigo? También lo hablamos. ¿Por qué Israel tuvo que pasar por el Mar Rojo? También lo pasamos. Hablamos de que fue juicio. Todo el mundo antiguo entendía, cuando vieron que el agua se abrió y pasó Israel y cayeron los egipcios, entendieron. El Eterno de Israel hizo juicio. Todos lo entendieron. Porque está hablando de un juicio. ¿Por qué el mundo antiguo se negó en agua? Por estos juicios del agua. Dice, ¿por qué la segunda generación tuvo que pasar el río Nilo? La segunda generación que entró a Egipto, exactamente por eso. Porque ahí es cuando llegan a Jericó y la mujer que los atiende a los espías dice, sí, tenemos miedo, sabemos, porque ya escuchamos que no solo fue el mar de los juncos, sino que ustedes han pasado el río Jordán, se ha secado delante de ustedes. O sea, eso es una forma en que el Eterno dice, ellos son justos. Estos son justos y van a tener victoria ya. El Elohim de ellos está con ellos, los está justificando. ¿Por qué Yeshua caminó por las aguas? Mostrando que era justo también. ¿Por qué Yeshua permitió que Kefa, Pedro, cayera en el mar de Galilea? Él también estaba caminando, pero cayó por la falta de emuná, la falta de fe. No, es desconfianza, básicamente, y era natural en él, ¿no? ¿Cuál es el significado de que Jonas saliera del pez? Otra vez, ellos ven, digamos, estas personas, ven a un hombre que sale de un pez, porque hasta donde recordamos, Jonás fue lanzado al agua, ¿se acuerdan? Entonces, ¿por qué le digo, láncenme al agua a mí? Porque esto ha pasado por mí. Fue lanzado al agua, el mar se calmó, una vez más, dice el juicio del agua. Se calmó el mar, sobrevivieron ellos, pero Jonás no murió. Vino un pez, lo llevó y lo metió en las costas. Lo vieron salir, porque no fue simplemente que él salió y ya, no, él murió básicamente allí. Imagínense, 3 días después él sale, el Eterno lo saca, y los que estaban en las costas, los pecadores, ven a un hombre salir de las aguas, de Dagón, que ellos adoraban a Dagón. Y en Nínive se adoraba a Dagón. Y ven a este hombre salir, entonces por eso es que ahora entendemos por qué es que el rey de Nínive le dijo al profeta, predica, y se arrepintió, y dijo a toda la gente, proclama un ayuno en su pueblo, porque de otra manera era un loco, tú eres profeta de Israel, ¿qué vienes a hacer en nuestra tierra por acá? Pero lo escucharon, ¿por qué? Porque nos vieron salir del agua. O sea, en otras palabras, para ellos se traduce, este hombre es justo y es un hombre enviado por los dioses. Así lo entendían ellos. ¿Quién proclamó el ayuno? El rey proclamó el ayuno. Hasta los animales incluso hizo ayuno. ¿Por qué vamos por todo esto? Para que al final podamos entender lo que es el agua de fuego. Juicio por fuego. Voy a leer unos versos para que entendamos. Esto dice Pedro, pero olvidan deliberadamente que hace mucho tiempo la palabra de Elohim, los cielos se crearon y la tierra se formó por agua y de agua. Por estas aguas también el mundo entonces fue inundado y destruido. Con las mismas palabras, los cielos y la tierra actuales están reservadas para el fuego, guardados para el día del juicio y la destrucción de los impíos. Porque el día de Yahweh vendrá como un ladrón y los cielos desaparecerán como un rugido, los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y todo lo que se haga en ella quedará al descubierto. Hay 4 ciudades que quedan como ejemplo. Sodoma, Gomorra, Adma y Seboim, un ejemplo. Si usted lee el libro de Jeremías, cuando habla de los eventos finales, el juicio final, dice, como la destrucción que hizo el Eterno en Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, así no morará allí hombre, ni hijo de hombre habitará, quedará deshabitada. En el capítulo 20 del libro de Apocalipsis, nos habla exactamente de que al final del milenio,
El Eterno enviará fuego de los cielos para consumir al ejército de Gog y Magog, que vendrán contra las tiendas de Israel para tomar el reino, destruir, hacer un asedio a Jerusalén y a Israel. Y el Eterno mismo dice que no saldrán ejércitos a pelear. El Eterno mismo enviará fuego y los destruirá. Y ahí comienza el juicio. Por ejemplo, Ezequiel dice esto: yo litigaré con él con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él impetuosa lluvia y piedras de granizo, fuego y azufre. ¿De quién está hablando? De Gog. Es el que habla en Ezequiel 38. Y es el que va a ser en el futuro. ¿Qué dice el libro de Apocalipsis 20? Cuando pasen los 1000 años, Satanás será liberado de su prisión y saldrá a engañar a las naciones, a los 4 rincones de la tierra, Gog y Magog, y reunirán la batalla, el número de los cuales era como la arena en la orilla del mar. Marcharon a lo ancho de la tierra y rodearon el campamento del pueblo de Elohim, la ciudad que él ama, Jerusalén. Pero el fuego descendió del cielo y los libró, y el diablo que los engañaba fue arrojado, y ahí se menciona el lago de azufre ardiente, donde habían sido arrojados la bestia y el falso profeta, serán atormentados de día y de noche por los hijos de los hombres. ¿Qué es esto del lago de fuego? Para entender el lago de fuego hay que comprender lo que la Biblia llama como la primera muerte y la muerte segunda o segunda muerte, ¿verdad? ¿Qué es la primera muerte? Cuando morimos naturalmente, caemos, dejó de latir nuestro corazón, es la primera muerte. La muerte segunda, de la cual habla la Escritura, dice la profecía, y varias profecías, que los hijos de Adán van a tener resurrección. Todos. Daniel dice, buenos y malos se levantarán al final para tomar su heredad. Buenos y malos se levantarán para tomar lo que les pertenece conforme hayan hecho bien o mal. Pero hay un detalle que Yeshua sí nos enseña, que eso se separó. Sí van a resucitar los buenos y los malos, por decirlo así, buenos y malos, para que lo entiendan. Sí van a resucitar, pero en diferentes tiempos. ¿Quiénes son los que salen en la primera resurrección? Los justos, los que esperaron el reino, los que dieron su vida por el reino, los que guardaron la Torá. Ellos se levantan ¿a qué? Los profetas, los profetas de Yeshua. ¿A qué se levantan? A recibir el reino. Todos los profetas de Israel nos hablan del reino. ¿Qué es el reino? No es un lugar en los cielos, es el reino de justicia aquí en la tierra, donde Yeshua desde Jerusalén gobernará el mundo. Si hoy alguno de ustedes muere, tenga por seguro que en unos años se levantará y verá el reino, porque para eso vivieron, para ver el reino. Será un abrir y cerrar de ojos. Usted hoy cierra sus ojos, no vive, y al siguiente lo abre y está allá. Entonces, eso es. De eso se trata. Esa es la primera resurrección. La primera. La segunda resurrección es la que ocurre al final del milenio. Dice, cuando ya se acaba el milenio, dice, los libros fueron abiertos, los muertos resucitaron, grandes y pequeños, delante del gran juez, en el juicio del gran trono blanco. Y esos grandes y pequeños está hablando de ricos y pobres. Y dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, que es la muerte segunda. ¿Qué es la muerte segunda? Dejar de existir. Es básicamente eso. No es un lugar que sea de llamas eternas donde te va a atormentar. Es un lugar donde queda destrucción, lo que dicen los salmos. No queda la memoria de ellos. Serán como que si no hubiesen existido. Por ejemplo, para que lo entiendan de esta manera, tenemos voy a poner un ejemplo. Mi papá murió ya hace como 20 años. Mi papá era el hombre más bueno que yo conocía. Lo describía a mi mamá como un pan de dulce. Todas las personas daban un buen testimonio, y hasta donde yo me acuerdo era un hombre que ni malas palabras decía. Pero él, ¿qué hacía? Él iba a la iglesia, se presionaba, se necesita y todo. Él va a resucitar, pero no a recibir el reino, no a la primera resurrección. Él resucita a la segunda resurrección. Y conforme el Eterno, porque yo estoy juzgando con lo que veo y lo que me han contado, pero el Eterno es el que juzga con justicia. Conforme el Eterno, si fue un hombre que no hizo maldad, que no hizo perversidad, pasará a vida, a lo que ya se llama el octavo día, la eternidad, de lo cual ninguno de los profetas hablaron qué sucederá después del séptimo milenio. La nueva Jerusalén, la que baja y desciende de los cielos. Y ahí no se sabe qué más. Una persona que cometió hechos impíos, violación, homicidio, entendido todo esto, fue perverso realmente. Si es hijo de Adán, descendiente de Adán, o estuvo en idolatría, se levantará, pero será destruido. Adelante. Pero Dios también nos habla que va a juzgar a las personas de acuerdo a sus conocimientos. Por eso es que se levanta vida. Es que, ¿a qué vamos? El Eterno no es que esa es la parte. Nosotros no podemos juzgar esto con ilusión. Claro, el Eterno es equidad, misericordia y justicia. O sea,
¿Qué les digo? Si una persona fue buena en sus conocimientos, él no sabía de él. Hace 100 años no se podía, esta revelación estaba sellada, nadie lo podía entender. Hace 100 años es porque está escrito que así se fue. Entonces, hace 30 años también, es verdad. Entonces, ¿qué pasa con esas personas que fueron muy buenas personas? Van a resucitar y van a resucitar a vida, pero no al reino. Se pierden el reino. No es porque fuera un castigo, simplemente no estaba para ellos. No La podemos... legalidad dice Apocalipsis 14:12 que los hijos del Eterno son los que guardan la Torah con fe en Yeshua. Y también cuando están subiendo a la Nueva Jerusalén, en Apocalipsis 22:14 dice que los perros se quedan afuera, o sea, los gentiles. O sea, hay que dejar de ser gentil para entrar a la Nueva Jerusalén. Por supuesto. Y dice, ¿y quiénes son estos? En su Biblia Reina Valera no pueden encontrar como está escrito. Dice, los que lavaron sus ropas, ¿cierto? Ahí dice. No dice así, realmente eso puso en la Vulgata Latina. Lo que dice ahí es que ¿quiénes son estos? Los que guardaron la Torah. Eso es en la nueva versión Esa es la legalidad. internacional, en la versión Reina Nazarena, en la Biblia de las Américas. Pero en la Reina Valera no está. Dice los que lavaron sus ropas. Nadie que no guarde la Torah no puede entrar al reino. Nadie va al reino si no guarda la Torah. Es por eso que tenemos que sentirnos de alguna manera bienaventurados, que somos una generación que no entendía. La segunda resurrección es para todo, dice Ya la eternidad. el mar vomitó a todos los muertos, grandes y pequeños de todos los tiempos. Pero la primera resurrección, según Apocalipsis 17, según Apocalipsis 14:12, dice que los que guardan la Torah conforme a la enseñanza del Mesías, o sea, sin leyes rabínicas, sin circuncisión rabínica, sin salvación rabínica, sin libro del Talmud, sin libro de la Mishnah, solo lo escrito, son los que guardan la Torah con Yeshua, y eso van al reino. O sea, un cristiano no va a ir al reino, por contrario, les irá. Es que la legalidad no se puede. La Es primera la ley. no va a solicitar porque él está negando la Torah. Él está negando la Torah, es un opositor a la Torah, la voluntad de Dios. La Torah son los mandamientos. Es que la Torah La es santidad. santa. Por ejemplo, a Cornelio, cuando usted lee la Biblia suya, la que leemos normalmente dice varón justo. Otros dicen varón piadoso, eso no es así. Dice Ger Sadik. Un Ger Sadik es una persona extranjera que está yendo al templo o haciendo ofrenda para el Eterno, que está no come cerdo. O sea, él dice tus limosnas han llegado al cielo. Pecado. Absolutamente eso. ¿Qué es guardar la Torah? ¿Qué es santidad? Por ejemplo, con esto cierro, ya con esto voy a cerrar. La Torah nos estamos refiriendo a Génesis, a Hecho, A Toda la palabra de Eterno. Yeshua, Toda la palabra de en Levítico, en Juan 11, Yeshua llama a la Torah hasta los salmos ya. Claro. Porque dice, dioses sois. O sea, no está diciendo que él es Dios, sino que en hebreo dice, Elohim sois, o sea, poderoso. Claro, dice sus salmos en su Torah está escrito. y una pregunta final de mi parte, no pregunto más. Sí, no, pero no, para eso estamos. Amén. Muy bien. Estamos conociendo la verdad, lo que está por aquí en esta reunión. ¿Cuál es el objetivo, el propósito de eso con los inconversos que están aquí? A ver, voy a la par. Acá eso le explicamos detenidamente. Sí, ya voy a cerrar esa parte. Yo quiero cerrar una parte que preguntó la hermana que dijo: sin santidad nadie hablará del Eterno. Yo voy con la santidad. ¿Qué es la santidad? Vamos a la escritura, dice: guarden mis mandamientos, yo soy Yahweh que los santifico. ¿Cómo los santifica Él? Con su palabra, con sus mandamientos. Él dice: guarden el Shabbat, yo soy Yahweh que los santifico. Cuando nosotros oramos decimos: bendito seas tú, Yahweh, que nos santificas con tus mandamientos. Yeshua dijo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Santo no es que yo me pase 10 horas orando y tenga sangre en las rodillas o que pase todo el día leyendo la Biblia. Eso no es santidad. Santidad es guardar el mandamiento. Santidad es guardar lo que dice la Biblia. No tiene que ver con emociones. No tiene que ver si siento bien, siento mal. Es legal. El Eterno no juzga por la emoción. El Eterno juzga por las obras legales en la Torah. Ahora, la parte que el hermano decía. Tenemos nosotros el pensamiento de que el Eterno está obligado a salvar a todo el mundo. Y todos tenemos una oportunidad, pero hay que entender algo. Si nosotros vamos a la Escritura y vamos a ver al Eterno, el Eterno siempre pidió por un pueblo. Siempre. Desde Génesis hasta Apocalipsis no habla de otra cosa que la familia de Abraham
que es Israel. Los que se salvaron cuando salieron de Egipto, del primer éxodo, ¿quiénes fueron? Israel y muchos gentiles que se le añadieron. Y ahí viene la misericordia del Eterno que dice, una misma ley habrá para el natural como para el extranjero. Una misma ley. Una misma, no hay más. Vemos en la puerta, perdón, la Nueva Jerusalén tiene 12 puertas. No hay puertas para los gentiles. Hay puertas para las 12 tribus de Israel, con cada una de los nombres de los 12 hijos. El nuevo pacto, el cristianismo dice, es que nosotros somos el nuevo pacto y ustedes están en el viejo pacto. ¿Cuál es el nuevo pacto? Jeremías 31:31, Hebreos 8:8, ¿qué dice el nuevo pacto? Este es el nuevo pacto que yo voy a hacer con la casa de Israel y con la casa de Judá. No hay casa de los gentiles, no hay pacto con los gentiles, no existe. ¿Qué es la salvación? Tener un convenio con el Eterno, legal. Veníamos hablando que todo esto es legalidad, todo. Si yo no tengo un convenio con el Eterno, como pueblo, yo no estoy en nada. O sea, él no tiene la obligación de salvarme, no tiene. ¿Qué es lo que un gentil o las personas de afuera es añadirse a Israel, lo que siempre hubo? Ruc la Moabita, ¿cómo alcanzó salvación y a ser parte del linaje del Mesías? Se añadió a Israel. Tu Elohim será mi Elohim, tu pueblo será mi pueblo, tus reglas, tu Torah va a ser lo que yo voy a vivir. Es lo que hemos hecho nosotros. Somos descendientes de los que habían sido enjuiciados al cautiverio. Y es la razón por la que nosotros en este tiempo estamos entendiendo y por qué no era hace 30 años la revelación. Porque hubo un juicio. Cuando encontramos Israel en el desierto, cometió una transgresión. ¿Qué pasó? 40 años dando vueltas en el desierto, les digo el Eterno. ¿Para qué? Para que esa generación muera y la última generación, la generación que fue nacida en el desierto, entre a la tierra. ¿Qué es el reino? Entrar a la tierra. Ese es el reino. Entrar a la tierra y que en esa tierra se establezca la justicia de acuerdo a como la Torah dice que tiene que ser la justicia en esa tierra. A eso es lo que nosotros vamos. ¿Por qué no era para mi papá este mensaje? Porque él era parte de aquellos que todavía estaban en ese juicio, en ese castigo que castigó a Israel, las 10 tribus. Le dio un tiempo, que hoy es el tiempo donde ese castigo se acaba. Lo vimos hace tiempo cuando estábamos analizando las fechas, los tiempos finales. De que es porque se acabó el tiempo del juicio y empieza una vez más el linaje de ellos a recuperar lo que al principio se les había dado. ¿Cuál es la respuesta a lo que usted pregunta? Ellos no pueden individualmente, ni nadie, ni yo puedo individualmente crear una asamblea, crear una religión y decir, tú me tienes que salvar porque yo te amo mucho y porque tú me ves que yo oro todos los días. No, todo es legal con el Eterno. Se hizo un pacto de sangre. En el primer pacto con Moshe se hizo un pacto de sangre con Yeshua cuando derramó su sangre y cayó sobre el arca. Y en el arca estaba el nuevo pacto. El nuevo pacto es con la casa de Israel y la casa de Judá. Si un gentil, si alguien que no es del linaje de Abraham quiere entrar a la salvación, pues tiene que hacerse a la familia de Abraham. Termino con las palabras de Pablo que él dijo, ustedes antes eran gentiles, dice, le traduce gentiles, dice, pero ahora, dice, antes no tenían pueblo, no tenían pacto, no tenían, estaban perdidos, y en el mundo, alejados de la ciudadanía de Israel, dice Efesios capítulo 2:18. ¿Qué te quiere decir? Que ahora ellos tienen ciudadanía israelita. Cada uno de nosotros, al aceptar el pacto, tenemos ciudadanía israelita. Esa es la verdad. Alguien de afuera que pueda ser descendiente de los incas y quiere venir, por supuesto que venga, pero tiene que hacerse a las reglas de Israel. Como una persona que quiere venir a una nación, tiene que guardar las leyes de esa nación. Es eso, básicamente. Con eso termino, hermanos. No los molesto más. Ya vamos a comer. Muchas gracias. Gracias. Muy buena enseñanza, mamá. Finaliza. Aquí, muy cuadradito.